Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Yo no sé qué estaba pasando por sus mentes hace un momento cuando el hermano Randall estaba leyendo esa lista de nombres en Esdras capítulo 2. Yo espero que estaban luchando con todas sus fuerzas por mantenerse en reverencia y tratando de honrar la palabra del Señor. Pero si somos sinceros, hermanos, cuando estamos en nuestra lectura bíblica y llegamos a un texto como el de esta tarde, Esdras 2, tenemos que reconocer en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, que muchas veces tendemos a menospreciar textos como estos. A veces incluso tal vez a saltárnoslo o a leerlo así solo por encimita, pero hermanos, tenemos que siempre tener esa actitud cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra aquí en el día del Señor, de recordar que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Ciertamente para los judíos de aquel entonces esta lista fue muy valiosa. Yo me imagino que muchas de estas familias, las siguientes generaciones, podían volver a esta lista y recordar lo que los primeros peregrinos, lo que sus antepasados hicieron por la fe y la obediencia y el valor de salir de Babilonia y regresar a una tierra desolada y en ruinas. Podían decir, ahí está mi familia, ahí estuvo mi abuelo o mi bisabuelo. Y de hecho, como vamos a ver más adelante, Nehemías mismo apela a esta lista y le dice al pueblo, cobren valor por causa de estas personas, de estas familias. Honren su esfuerzo, honren su sacrificio, su paso de obediencia. Pero ¿qué de nosotros? Uno pudiera decir, bueno, ¿y a mí qué esta lista? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, volvamos a este principio bíblico. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Oremos como dice el salmista, abre mis ojos, Señor, para entender las maravillas de tu ley. Dice en el libro de los Salmos, grandes son las obras del Señor y son buscadas, otra versión dice, estudiadas por aquellos que se deleitan en ellas. Así que, ¿qué podemos aprender? ¿Cuáles son esas gemas que podemos encontrar en Esdras capítulo 2? Quisiera compartirles algunas lecciones en este sermón. Número 1, ¿qué podemos aprender de esta lista o de estas familias? En primer lugar, aunque parezca muy obvio, es que fueron obedientes. Fueron obedientes. Hermano, eso no es muy profundo. No, pero es esencial. La fe se demuestra por frutos. La fe viva tiene frutos, tiene obediencia, trae transformación. Ellos salieron porque creyeron la promesa del Señor y dejaron Babilonia por obediencia. Regresaron a Judá y a Jerusalén. Hermanos, dice Santiago que no basta con ser oidores de la palabra. Y muchos pueden venir aquí cada día del Señor a sentarse y ser oidores de la palabra. Pero dice Santiago que debemos ser hacedores de la palabra. Muchos pueden decir que ellos profesan fe, que ellos tienen un testimonio, una profesión de fe, pero son menos los que pueden decir, yo tengo una posesión de la fe por mis obras, por mis frutos. Cada domingo que se predica la palabra, algunos pueden ser en alguna medida desafiados, algunos pueden ser afectados en su corazón, decir, tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto, tengo que empezar a hacer aquello.
Pero lamentablemente al llegar a sus casas todo se olvida. Ya pasa ese sentimiento y nada cambia en la vida. Y es lo que dice Santiago. Nos convertimos en oidores olvidadizos de la palabra. Imagínate que tú le dices a tu hijo, como yo le digo tantas veces a mi hija, hijo, limpia tu cuarto. Ve y recoge tu cuarto porque debe estar ordenado. Imagínate que tu hijo te dice, sí papá, lo voy a hacer. Sí mamá, lo voy a hacer. Y pasa el tiempo y luego te das cuenta que ya anda haciendo otra cosa, jugando. Y vas y te fijas y nunca limpió su cuarto. Ahora, ¿qué te irrita más en ese momento? ¿Que el cuarto no esté recogido? ¿O que tu hijo te haya dicho, sí, lo voy a hacer? Escuchó, dijo que iba a obedecer y no obedeció. Bueno, hermanos, si a nosotros nos ofende tanto y nos molesta tanto como padres que nuestros hijos escuchen nuestra voz y asientan y luego desobedezcan, ¿no deberíamos reconocer que es un pecado muy grave también para nosotros venir aquí a escuchar la palabra cada semana y luego ser desobedientes a la palabra? Dar la espalda al Señor. Y hermanos, esto de dar la espalda al Señor no quiere decir que no queremos escuchar la palabra, que no nos importa la palabra, que no venimos a la iglesia. Quiere decir que venimos, escuchamos, entendemos y luego no practicamos. Y lo que es peor de todo, hermanos, dice Santiago, que al hacer esto, no estamos engañando al Señor. Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Santiago 1:22. Hermanos, bueno, es a todos, pero pienso también en los más jóvenes. El Señor ha tenido a bien traernos a muchos jóvenes últimamente y muchos jóvenes con profesión de fe. Gloria al Señor por eso. Pero otra vez, no es solo profesar fe, sino la posesión de la fe. Jóvenes, ¿son sus vidas diferentes? ¿Son sus vidas diferentes a los de los otros jóvenes, a los de otros amigos? ¿Hay fruto en su vida de transformación, de cambios? Recordemos la enseñanza bíblica de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16-20, que la fe debe producir fruto. Los conocerán por sus frutos. Así que, hermanos, esta es la primera lección para nosotros de esta gran lista que se encuentra en Esdras 2. Estos primeros peregrinos creyeron y obedecieron, actuaron. Sí, somos salvos por la fe, hermanos, no por nuestras obras, que nadie malentienda. No estamos diciendo que somos salvos por nuestra obediencia. A propósito del día de la Reforma, sola fe, sola gracia, solo en Cristo. Pero decían los reformadores, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. Tiene obras, tiene fruto, tiene obediencia. Dice el versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Luego en el versículo 2 tenemos primeramente a los líderes. Los líderes, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. De estos líderes, dos son prominentes, los primeros dos, Zorobabel y Jesúa. De los demás no tenemos mucho más conocimiento. Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Estos fueron líderes acompañantes. Y de paso, ese Nehemías y ese Mardoqueo que están en la lista no son los Nehemías y Mardoqueo que conocemos y que veremos más adelante, solo tenían el mismo nombre. Pero dentro de estos líderes destacan los primeros dos, Zorobabel, que fue el líder de la primera ola del regreso de Babilonia. ¿Se acuerdan que hablamos que hay tres olas?
La primera la dirige Zorobabel, la segunda Esdras y la tercera Nehemías. Zorobabel fue el primer líder gobernante nombrado por Ciro. Él dirigió la reconstrucción del altar y aunque hubo mucha oposición de adentro y de afuera, finalmente también la reconstrucción del templo. Pero hay una nota interesante acerca de Zorobabel, hermanos, y es que él es también descendiente de David y por tanto está en la línea mesiánica. Si ustedes ven en sus Biblias, Mateo capítulo 1 y puntualmente el versículo 12, ahí está Zorobabel. Y luego Jesúa. Si Zorobabel fungió como líder gobernante, Jesúa fue el sumo sacerdote en aquel entonces, en la restauración del templo. Él ayudó a restaurar el altar y el culto. Jesúa, en algunas versiones dice Josué. ¿Y qué quiere decir su nombre? Un nombre precioso. El Señor salva. Así que ahí está Zorobabel y Jesúa encabezando el regreso de la primera ola de peregrinos. Y luego después vemos el resto de la lista, algunas observaciones que podemos distinguir en estos grupos. Vean ahí los versículos 3, pueden ubicarlo en sus Biblias, desde el 3 hasta el 35, está el listado del pueblo en general, ya sea por familias o por lugares de procedencia, y da un total de más de 24,000 personas, sin incluir sacerdotes, levitas, ni los siervos del templo. Luego ubiquen el versículo 36 hasta el 39, habla de los sacerdotes, de las familias sacerdotales, con un total de 4,289 sacerdotes. Es realmente un número significativo, pero a la vez tiene sentido. Hermanos, imaginan, de entre todo el pueblo, ¿quiénes serían los más ansiosos en regresar si esto significaba reedificar el templo y el altar? ¿Quiénes serían los más ansiosos de estar ahí? Imagínense que aquí de repente se prohibiera la predicación, el culto y todos a la cárcel, los pastores y los cristianos, que no pudiéramos predicar y de repente otra vez se nos da esa libertad. ¿Quiénes estarían locos por regresar al púlpito a predicar? Los pastores. Bueno, aquí los sacerdotes eran el número más grande, estaban ansiosos de poder regresar, 4,289 sacerdotes. Luego en los versículos 40 en adelante están los levitas, eran 64 en total. Recuerdan que los levitas ayudaban a los sacerdotes, eran algo así como los diáconos, por dar una idea, como los diáconos. Y ellos realmente tenían poco que hacer en este momento hasta que el templo fuera reconstruido. Sin embargo, por fe regresaron, también con un espíritu dispuesto a restituir la adoración. Luego habla de los cantores y los porteros. También eran útiles, pero sus ministerios tenían que esperar también hasta que se reconstruyera el templo. Sin embargo, ahí van también entre el número de los que regresaron. Y luego los versículos 43 al 58 están los sirvientes del templo. Y ellos podríamos decir que eran la clase más humilde de servicio. Ellos eran quizás los menos reconocidos o menos vistos en el servicio en el templo y sin embargo ahí están también contados entre el pueblo de Dios. Y del 59 al 63 están aquellos que no pudieron probar su genealogía, entre ellos algunos sacerdotes. Ellos se encontraban en una situación difícil en la que ellos para que entendamos, no tenían su INE, no tenían su acta de nacimiento, no podían ellos probar su descendencia. De manera que, aunque ellos decían ser sacerdotes, fueron excluidos del sacerdocio hasta que se usara este ritual del Antiguo Testamento del Urim y el Tumim, que vemos ahí en el verso 63, que era un medio por el cual Dios revelaba su dirección. Sin embargo, a pesar de que no pudieron servir en el sacerdocio, también están contados como miembros de la comunidad del pacto. Y hermanos, de una manera muy práctica, quiero que noten el verso 61. Hay un caso interesante entre aquellos que no pudieron
probar su genealogía, el caso de Barzillai. Barzillai, según entendemos, era un sacerdote de la tribu de Leví, pero en algún momento tomó el apellido, el nombre más bien, de la familia de su esposa. Era galadita, pero tomó el nombre de la línea de Barzillai. Ustedes recuerdan que los levitas no podían poseer propiedades ni tierras. Parece que en algún momento durante el exilio, él tomó el nombre de la familia de su esposa para poder heredar algún bien, no sabemos qué. Pero ¿qué sucedió? Que cuando regresaron del exilio, ahora él no podía probar que era de la línea de Leví. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, aquí está un hombre que al menos en ese momento priorizó lo terrenal. Tomó el nombre de su esposa y cuando regresaron a la tierra, él ya no podía servir en el sacerdocio. Nos advierte de ese peligro de menospreciar el servicio al Señor por bienes temporales. Sin embargo, hermanos, todos estos grupos nos recuerdan una lección importante para nosotros. Esta gran lista de todos aquellos que servían en la iglesia nos recuerdan algo importante, hermanos, que no todo el servicio que hacemos por el Señor será notado. No todo el servicio que hacemos para el Señor tiene que ser llamativo. Muchas de las cosas que hacemos por el Señor no son reconocidas, nadie las agradece, nadie las ve, pero lo hacemos para el Señor, porque para Él nada de esto pasa desapercibido. A lo mejor nadie se da cuenta de lo que tú hiciste, el Señor sí lo sabe. Él dijo que incluso, Mateo 10:42, incluso el dar un vaso de agua fría en el nombre del Señor sería tomado en cuenta y recibiría su recompensa. Así que quiero animarles, hermanos, a todos los que conforman el cuerpo del Señor, a todos los miembros, no sirvamos por el ojo del hombre, no sirvamos por el reconocimiento de otros, no servimos a los hombres. Servimos, y dice Pablo en 2 Corintios 5:9, procuramos agradar al Señor. Hagamos todo para agradar al Señor. A lo mejor nadie se da cuenta de eso que recogiste, de eso que limpiaste. A lo mejor nadie se da cuenta de ese raid que diste a alguien, de esa ofrenda que diste a alguien. Pero hacemos todo porque procuramos agradar al Señor. Por más pequeño, por más insignificante, por más desapercibido que pueda ser nuestro servicio, el Señor los conoce, el Señor lo sabe. En segundo lugar, hermanos, la segunda lección que podemos aprender de estas familias está a partir del versículo 68 y es acerca de su generosidad. Vayamos a la última parte del texto, dice el verso 68. Cuando algunos de los jefes de casas paternas llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Verso 69. Según sus medios dieron al tesoro para la obra 61,000 dracmas, 518.5 kilos de oro, 5,000 minas, 2,850 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Algunas lecciones que podemos aprender de estos versículos, hermanos. Número 1, noten que no todos dieron. No todos dieron, dice el verso 68, algunos ofrecieron voluntariamente. Y lo mismo podemos decir el día de hoy acerca de las ofrendas al Señor. Algunos participan, algunos ofrendan. Pero yo quisiera que nos preguntáramos, que examináramos, hermanos, ¿por qué es que algunos no dan? ¿Por qué es que algunos no dan? ¿Por qué es que algunos no participan en ofrendar para la obra del Señor? Algunos puede ser que piensen que es muy insignificante lo que ellos pueden dar. Algunos piensan que no tienen para dar.
que tienen tanta necesidad que no pueden dar para la obra del Señor. Algunos otros pueden dar por un tiempo y pueden al principio estar entusiasmados y ofrendar generosamente hasta que vienen las pruebas, hasta que viene alguna necesidad. Entonces pensamos que nosotros necesitamos más ese dinero que los asuntos del Señor. Esta semana hablaba con algunos de los hermanos que están aplicando para la membresía y hablábamos del diezmo. ¿Tengo que dar el diezmo? ¿El Señor espera que dé el 10% de mis ingresos? ¿O debo dar más? ¿O debo dar menos? ¿O si no doy el 10, le estoy robando al Señor? Bueno, hermanos, escuchen aquí los siguientes puntos, porque esto es lo que creemos acerca de las ofrendas. Y aquí está, en Esdras 2, aquí está. Número 1, debemos dar conforme a nuestra capacidad. Si queremos principios de cómo ofrendar, número 1, debemos dar conforme a nuestra capacidad. Dice el verso 69, que ellos dieron según sus medios. Y el apóstol Pablo parece aplicar este mismo principio en 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2, cuando dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recoja entonces ofrendas. La sabiduría del Señor, que cada uno dé en proporción a la medida que Dios le ha prosperado en la semana. Ahí está nuestra primera guía. Pablo repite esta misma instrucción en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 12. Si hay buena voluntad, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Así que, hermanos, ninguno debería decir, es muy poco lo que yo puedo dar, es muy poco lo que yo tengo. Porque la directriz del Señor es que cada uno dé según lo que tiene. El Señor no espera que des como si fueras una persona rica si no lo eres. Pero el Señor espera que seas buen administrador con lo que Él te ha dado. Número 2, ¿cómo debemos ofrendar? Con generosidad. Con generosidad. Si calculamos, hermanos, las antiguas medidas que se mencionan aquí de dracmas, de plata, de minas, y tratáramos de hacer un cálculo de lo que eso es ahora, nos daríamos cuenta que fue una ofrenda muy generosa, muy generosa. No se trataba de que simplemente en ese momento vieron sus bolsillos a ver cuánto les sobraba, a ver cuánto estaba ahí escondido en el carro. No. Cuando nosotros ofrendamos, hermanos, debemos hacerlo conscientemente de lo que el Señor nos ha dado y generosamente. Esa pregunta de decir, hermano, ¿tiene que ser 10%? ¿A fuerzas tiene que ser 10%? Es hasta que pensamos, hermanos, que Dios dio a su único Hijo. Que Él no escatimó ni a su propio Hijo, que cambia la pregunta de cuánto es lo menos que tengo que dar a cuánto más puedo dar para el Señor, que me ha dado todo. Decíamos, hermanos, que debemos dar según nuestras posibilidades, según nuestros medios, según como el Señor nos haya prosperado. Pero en el Nuevo Testamento también tenemos el ejemplo de la iglesia en Macedonia, que dice Pablo que dieron más allá de sus medios, más allá de sus fuerzas. Y dice Pablo incluso que en medio de una profunda pobreza ellos abundaron en generosidad. Así que la verdadera pregunta, hermanos, para el buen cristiano que ofrenda no es cuánto es lo mínimo, es cuánto más puedo dar para el Señor. Número 3. Debemos dar, dijimos, en primer lugar, según los medios, según nos haya prosperado. Número 2, con generosidad.
Y número 3, debemos dar con fe. Con fe. Hermanos, estas personas acaban de regresar del exilio a una tierra en ruinas, no tienen casa, no tienen empleo, no tienen seguridad económica, no tienen ahorros. ¿Quién pudiera culparlos de decir, tenemos que administrarnos bien, tenemos que guardar algo para nosotros, para el futuro? ¿Quién pudiera culparlos de pensar de esta manera? Sin embargo, ellos dieron con fe, confiando que el mismo Dios que los había sacado del exilio estaría con ellos. Ellos dieron con fe, confiando que el mismo Dios que con brazo fuerte los sacó de Egipto, es el mismo Dios que estaría con ellos. Noten cómo dice Moisés al pueblo en Deuteronomio 29:5, recordándoles: yo los conducí por 40 años en el desierto. No se han gastado sus vestidos, no se ha gastado la sandalia de su pie. No fue que tenían ropa de marca. Fue que el Señor es bueno y fiel. El Señor les proveyó, el Señor hizo que sus ropas, que sus sandalias les duraran. Nehemías recuerda esto otra vez hablando al pueblo y les dice: por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. Hermanos, damos con fe, no porque nos sobre el dinero, no porque tengamos en abundancia. Damos con fe porque Él cuidará de nosotros. Damos con fe sabiendo que el mismo Dios que estuvo con su pueblo en el desierto, que sacó a su pueblo del exilio, es el mismo Dios que está con nosotros. Y podemos decir, nada me faltará. Así que, ¿qué aprendemos, hermanos? Que dieron voluntariamente, dieron conforme a sus posibilidades, dieron generosamente y dieron con fe. Permíteme preguntar, hermanos, antes de pasar a las aplicaciones, ¿cómo das tus ofrendas? ¿Tú separas de las primicias, tú separas de tu sueldo, de lo que tú ganas? ¿Tú separas las primicias para el Señor? ¿O decides en el momento, a ver, cuánto me quedó de la semana? ¿Cuánto tengo ahí en la bolsa que puedo dar? Estamos comprometidos con la obra del Señor porque esa fue la causa, ese fue el motivo del dar generosamente de estas familias. Que el altar sea reedificado, que el templo sea reedificado. ¿Para qué? Para que podamos adorar al Señor nuevamente. Ahora el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres, pero damos para que la causa del Señor avance. ¿Tú ofrendas con liberalidad u ofrendas por obligación? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, terminemos con 2 aplicaciones y después tomaremos la cena del Señor. En primer lugar, ¿vieron en sus Biblias, hermanos, el total de las personas que regresaron? ¿Alguien se dio cuenta? Verso 64. 42,360 personas. Suena mucho, pero en realidad es una cifra pequeña si lo comparamos, por ejemplo, al número del pueblo del Señor que salió de Egipto. No tenemos un dato exacto, pero se calcula que pudieron ser hasta 2 o 3 millones de personas que salieron de Egipto. Aquí solo son más de 42,000 personas. Por eso nos referimos a este grupo como un pequeño rebaño, un pequeño remanente. Y sin embargo, aprendemos de ellos que fueron fieles, obedientes y generosos. Mi hermano, no te desanimes por los números, ni nos guiemos por los números.
Si nos guiamos por los números nos vamos a deprimir. Sirven. No te desanimes si son pocos los que se comprometen y se dan. Y como me encantaba, como decía el hermano Ángeles, si se desgastan para la obra del Señor, no te desanimes si son pocos, porque no es por números. De hecho, muchas veces el Señor tiene a bien usar a pocos para hacer su obra, para que se demuestre que no es números, que no es fuerza, que no es el poder del hombre, sino que es en el poder de Dios para que la gloria sea para Dios. Y número 2, segunda aplicación. La pregunta que les dije que tenemos que hacer en toda esta serie de Esdras y Nehemías. ¿Dónde está el Evangelio en nuestro texto? Tenemos que aprender a leer las Escrituras y estudiarlas de manera que podamos entender la meta de la cruz en nuestro texto. ¿Cómo llegamos al Evangelio según nuestro texto? Bueno, volvamos al inicio del capítulo. ¿Recuerdan estos líderes que mencionamos? Y principalmente estos dos, Zorobabel y Jesúa. Dijimos de Zorobabel que fue el primer líder que guió a la primera ola de regreso. Se le dio un título gobernante dado por Ciro para reconstruir el altar y el templo. De manera que está esta figura, este líder Zorobabel con autoridad, con el cetro en mano, pero recuerdan, con la sangre de David corriendo por sus venas. Zorobabel apunta al verdadero y perfecto Zorobabel, hijo de David, nuestro Rey eterno. Sí, Zorobabel iba a reconstruir con piedras mudas, pero hay uno más grande, Cristo, que dijo, edificaré mi iglesia con piedras vivas, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego está Jesúa. Si Zorobabel apunta a Cristo en su oficio real, ahora está Jesúa o Josué, el sumo sacerdote, que apunta a Cristo en su oficio sacerdotal. Jesúa ofrecería sacrificios de animales, de toros, de corderos, pero aquí está uno más grande que se ofrecería a sí mismo por nuestros pecados. De hecho, vean un momento, hermanos, Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, vemos a Jesúa, versículos 3 al 5. Vemos a Jesúa vestido con ropas viles, manchado de su propia inmundicia, necesitado de ser limpio. Y por otro lado, vemos a Cristo en quien no hay pecado. Vemos a Cristo que Él no fue lavado de pecado porque Él nunca hubo pecado, sino que aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vean la comparación, hermanos. Jesúa fue vestido de ropas nuevas, pero Cristo nos da sus ropas de justicia. Jesúa fue perdonado, pero Cristo es nuestro perdón. Jesúa servía en un templo terrenal, pero Cristo sirve en el santuario celestial, donde dice la palabra que vive para interceder por nosotros. Hermanos, vamos a tomar la cena del Señor. Y hemos estudiado de Zorobabel y de Jesúa, pero al acercarnos a la cena del Señor, miremos al verdadero Rey y al verdadero sumo sacerdote. Él no ofreció sacrificios ajenos, sino que se ofreció a sí mismo. Hermanos, al tomar el pan y la copa, contemplemos aquel que no tenía que ser limpiado, sino aquel que nos limpia por la fe en Él. Y puede ser que aún entre nosotros hay algunos que reconocen su pecado en este día. Y estás aquí reconociendo que necesitas ser lavado.
que estás vestido de ropas inmundas y de tus pecados. Y te haces esa pregunta como dice ese canto, ¿quieres ser limpio de toda maldad? Solo Cristo puede lavarte. Solo Cristo puede limpiarte. Recuerda estas palabras que dijo el Señor. Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Si tú piensas que no necesitas perdón, que no necesitas salvación, que no necesitas ser limpio, estás condenado en tus pecados. Pero si hoy reconoces que eres un pecador delante de Dios, y si hoy reconoces que estás perdido, y que si el día de hoy murieras, estarías condenado a una eternidad en el infierno, hay buenas nuevas para ti, hay esperanza para ti, que Cristo entregó su cuerpo y su sangre para limpiarte de tus pecados. Y para la iglesia, que cada sorbo de esta copa y cada trozo de este pan nos recuerde con corazones agradecidos que nuestro verdadero sumo sacerdote no solo se presenta para dar ofrendas por nosotros, sino que Él mismo es la ofrenda, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Adoremos a Cristo que nos limpia, a Cristo nuestro Rey que nos guía, a Cristo nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, a Cristo que nos salva. Oremos, hermanos, y después pasamos a la cena del Señor. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias porque el día de hoy podemos ser recordados no solo por la predicación, sino por estos elementos del inmenso amor que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos venir a esta mesa no con ropas viles, sino con ropas blancas, no nuestras, sino las de Cristo, que nos han sido dados por pura gracia. Gracias por nuestro sumo sacerdote que nos ha hecho aptos por su gracia.